Buen día, hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero agradecer a Dios por la vida de Jorge, de Jessica y por este tiempo tan lindo que tuvimos de alabanza y adoración. Así que los bendecimos a todos los que están conectados en esta mañana para adorar y buscar la presencia del Señor juntos, pero también para que podamos, en el nombre de Jesús, como siempre, escuchar la palabra del Señor en este tiempo necesaria, la palabra del Señor en este tiempo para nuestra vida, pero también para compartir con aquellos que amamos. Así que yo quiero, sin más preámbulo, poder leer la palabra del Señor, y quisiera que me acompañen ahí en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 12. Empezamos para reflexionar en esta mañana de que tenemos que reconocer las oportunidades de Dios. Dios nos está dando una oportunidad en medio de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Dios le está dando una oportunidad a la iglesia, y vamos a ver de qué se trata esa oportunidad en esta mañana. Dice la Biblia ahí en Santiago capítulo 1 versículo 2 de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice Santiago, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Estaba pensando en que necesitamos reconocer las oportunidades de Dios en la crisis. Y me acordaba que una vez leí que para los japoneses la palabra crisis estaba compuesta por dos caracteres o ideogramas que significan peligro y oportunidad. O sea, la crisis para ellos significa peligro y oportunidad. Y yo sentí que para nosotros también la crisis que estamos viviendo en este tiempo también representa estas dos palabras, peligro y oportunidad. Los japoneses siempre intentan buscar de alguna manera formas y buscar algún beneficio ante las situaciones que son dificultosas. Y el mejor ejemplo que me acordé fue cuando surgieron de la guerra, cómo ellos volvieron a resurgir después de la crisis, después de la guerra, después de la batalla. Y tomando ese ejemplo, en esta mañana podemos decir que la crisis que enfrentamos en nuestra vida, en nuestro país, siempre tiene esos dos elementos. Siempre tiene el elemento del peligro y el elemento de la oportunidad. Peligro, porque cuando no aprendemos la lección de vida que nuestro Dios quiere enseñarnos, si nuestro corazón, en lugar de llenarse de fe, como decía Santiago, se llena de amargura, si nos llenamos o nos llevamos a tomar decisiones arrebatadas e imprudentes, si nos resentimos con Dios y nos alejamos de Él, es decir, se convierte la crisis en un peligro. Cuando nos dejamos llevar por los engaños del enemigo y caemos en sus trampas, se convierte en un peligro. Pero en este día yo quiero que reflexionemos, como siempre, por medio de la palabra del Señor. Ahí en Santiago, nos decía Santiago algo que quizás nos parece extraño, pero él dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Bueno, humanamente nosotros pensamos y decimos: ¿cómo voy a estar alegre, contento, feliz, gozoso en medio de una prueba? Bueno, pero él dice, ¿no es cierto?, que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Parece algo ilógico, nos puede parecer como una locura quizás para algunos, pero para Dios no. Para Dios no es una locura, para Dios no es algo ilógico, para Dios no lo es, porque esta crisis
que a nivel mundial estamos viviendo son para nosotros oportunidades de Dios para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia en general. Dios nos está dando una oportunidad histórica. Como siempre decimos, nosotros estamos en esta generación. Dios nos ha puesto en esta parte de la historia de la humanidad. Y Dios nos ha puesto con un propósito. Y el propósito de Dios tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Así que la pregunta en esta mañana es: ¿cuáles son las oportunidades que la crisis de la pandemia por el COVID-19 puede traer a la vida de los hijos de Dios, a la vida de aquellos que creen en Jesús, a la vida de aquellos que declaramos en tiempos de bondad, en tiempos buenos, declaramos que creemos, que somos cristianos, predicamos la palabra? Entonces hay tres cosas que quiero dejarte en esta mañana para que guardes en tu corazón y la compartas con tus seres queridos. Primero, el peligro es que nosotros caigamos en la depresión, en el desánimo, en el desaliento, que caigamos en la queja y nos alejemos de Dios y de la palabra de Dios. Y la oportunidad, quiero compartirte tres oportunidades. La primera es demostrarnos a nosotros mismos si verdaderamente vivimos lo que hablamos sobre confiar en Dios. Esa es la primera oportunidad que tenemos, es demostrarnos a nosotros mismos si realmente vivimos lo que creemos, vivimos lo que predicamos. En el libro de Job hay un texto muy interesante en el capítulo 4, versículo 2 al 5, que dice, versículo 1 podemos leer, dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo, escucha, si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Le estaba hablando a Job. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Fíjense qué palabra más actual, qué palabras que le dice Elifaz a Job en ese momento donde Job estaba pasando por una crisis inesperada. Sin embargo, él le dice: tú que animabas, que alentabas, que bendecías, que animabas a la gente, que levantabas a los caídos, que fortalecías a los débiles, ahora que te toca a vos pasar por esta crisis, te desanimás, te desalentás, te turbás. Así que yo creo que este tiempo que estamos viviendo nos debe permitir evaluarnos a nosotros mismos sobre la realidad de nuestra fe. Porque muchas veces les decimos a otros que confíen, que no se rindan, que tengan fe, pero cuando la prueba viene a nuestra vida, lo primero que sucede es que nos desalentamos. Así que para nosotros que nos llamamos cristianos, pastores, líderes, servidores, esta crisis yo creo que es como el examen práctico de toda la teoría que conocemos sobre el poder de Dios. Ahora el Señor nos está tomando como un examen práctico de lo que nosotros ya conocemos en la teoría. No es lo mismo recibir una clase teórica sobre cómo, por ejemplo, volar un avión. No es lo mismo leer todos los manuales para despegar un avión que volar un avión. Así que no es lo mismo decir que tenemos fe a verdaderamente vivir por la fe. Tenemos que aprender a poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante toda la vida. Lo que hemos recibido, lo que Dios nos ha revelado, lo tenemos que poner en práctica en este momento. Así que lo primero que tenemos que hacer es eso, es demostrarnos a nosotros mismos qué clase de fe tenemos, qué tipo de cristianismo estamos viviendo. La segunda verdad que quiero compartirte es que la oportunidad es la oportunidad de llevar esperanza y salvación a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos cuenta varias historias, pero una de las historias que hoy me ha bendecido mucho mientras estaba preparando esta palabra es la que encontramos allí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo y Silas son llevados a la cárcel. Y yo quiero que leamos esta palabra juntos. Y dice Hechos capítulo 16, quiero que prestes atención a esta palabra.
porque tiene algo muy interesante para nosotros en esta mañana. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, en el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice la Biblia que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, mas pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: escucha, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y escucha, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. ¡Wow! Hermosa palabra, amén. Pablo y Silas estaban viviendo un tiempo de crisis, estaban en un calabozo y con sus pies en el cepo, es decir, no podían moverse, pero ellos sabían que no estaban solos. Ellos sabían que había muchos presos que estaban en la misma condición que ellos, o quizá en peores condiciones, y sabían que tenían que cumplir el propósito de Dios aún en la crisis, aún en esa situación difícil que estaban viviendo. De alguna manera yo sentí como que podíamos comparar a Pablo y Silas en un calabozo y a los otros en otros calabozos. Y de alguna manera así nos encontramos hoy nosotros. Estamos cada uno en nuestra casa, pero sabemos también como ellos. Estamos pasando la crisis, estamos cumpliendo la cuarentena, estamos cuidándonos del COVID-19 y de alguna manera sabemos que no estamos solos, y por eso estamos compartiendo la alabanza, compartiendo la palabra, entrando a los hogares a través de las redes sociales. Y de alguna manera sabemos que nos están escuchando, como los presos que estaban con ellos los oían. No los podían ver, no los podían tocar, no podían estar juntos ahí por ese momento. Pero la Biblia dice que mientras ellos cantaban, adoraban y predicaban y oraban, entonces los presos los oían. Así que es por eso, creo yo, que Pablo y Silas decidieron no quejarse, sino decidieron tampoco murmurar, decidieron no compartir entre ellos palabras de desaliento, de desánimo, sino que lo que ellos decidieron en medio de la crisis que estaban viviendo, en medio de, podemos decir, la cuarentena, en medio del encierro que ellos estaban viviendo, decidieron cantar a Dios, y dice que los presos los oían. Ellos con su canto le estaban llevando esperanza y salvación a esas personas, y esa acción maravillosa de adorar a Dios, aún en medio de la dificultad, trajo una gran liberación en ese lugar. Y yo siento en mi corazón que Dios está haciendo eso con nosotros en este momento. Estamos en casa, quizás comparándolo en el calabozo, pero no estamos quejándonos, no estamos lamentándonos, no estamos atemorizados, aterrorizados, no estamos sin esperanza, estamos con la confianza, la fe, la esperanza puesta en el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos cantando. Esto es maravilloso, ver las redes sociales, ver los grupos de WhatsApp, escuchar a los hermanos que suben alabanzas, que cantan, que comparten palabras de aliento, de ánimo.
yo les animo a que lo sigan haciendo, porque esta es la oportunidad que Dios nos está dando para llevarle esperanza a aquellos que no la tienen, a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Así que hoy en día, por esta pandemia y por la cuarentena, hay muchas personas que se sienten presas del temor, del pánico, de la desesperación. Y es la oportunidad que Dios nos está dando para que les demos un mensaje de esperanza y de salvación. Nuestra familia, nuestros vecinos, como dije, nuestros compañeros de trabajo y los de estudio también necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Por eso alabemos a Dios en casa, como lo hacían ellos en la cárcel, que los vecinos escuchen nuestras canciones, nuestra alabanza, compartamos la palabra de Dios por medio de nuestras redes sociales, sorprendamos a algunos o a alguien con una palabra de bendición en nuestro WhatsApp, y una gran liberación vendrá de parte de nuestro Dios para ellos. Y por último, quiero decirte que la palabra nos cuenta que el carcelero recibió a Cristo en su corazón y que él luego los llevó a su casa. Y en la casa, la familia recibió a Cristo en su corazón. Dice que todos se bautizaron y que ellos glorificaban a Dios porque habían recibido al Señor en su corazón. Yo siento que esto está pasando en este momento. Nosotros también, a través de los videos que compartimos y de todo lo que estamos compartiendo, estamos entrando a los hogares y muchas personas se están preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La única respuesta sencilla que tenemos es que reciban a Cristo en su corazón, como dijo el apóstol Pablo y Silas al carcelero. Dile, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo es que podemos compartir esta palabra de esperanza, de aliento, de ánimo. Y en tercer lugar, quiero decirte que también es una oportunidad de compartir tiempo de calidad en nuestra familia. Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El verso 47 del capítulo 2 de Hechos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para ir terminando, quiero decirte que hemos mencionado en otros mensajes la importancia de cultivar en este tiempo de pandemia y cuarentena nuestra relación con Dios, y eso es una prioridad. Hemos hablado de que lo que no nos puede faltar en casa es la comunión con el Señor. Y la comunión, por supuesto, también con la familia. Por eso digo que también tenemos que aprovechar la oportunidad para compartir con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, si es posible. ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos tiempo para comer juntos en la mesa? ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos la oportunidad de sentarnos a conversar como familia? ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos la oportunidad para ver, por ejemplo, una película juntos, para escuchar música, para estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasaste diciendo que necesitabas descansar, que necesitabas unas vacaciones para dedicarle tiempo a tu familia? Bueno, ya Dios te dio esa oportunidad. Dios nos dio esa oportunidad. Ahora tenemos tiempo para hacer todo lo que no podíamos hacer antes. Así que el consejo en esta mañana es que la aproveches. Aproveches este tiempo, porque este tiempo tiene un límite, este tiempo va a terminar y cuando el tiempo termine vamos a comenzar otra vez a tener nuestras vidas normales y otra vez vamos a entrar en el tiempo donde vamos a decir que no tenemos tiempo. Así que es tiempo para aprovechar la oportunidad que Dios nos da de compartir con nuestra familia. No la desperdiciemos. Dejemos de lado un poquito los celulares, salgamos de nuestros cuartos, los adolescentes principalmente, los jóvenes que están metidos ahí en su cuarto con los teléfonos, salgan un poquito, dejemos los juegos en línea también, algunos también están allí con los juegos en línea, la Play, la Xbox y todo eso, dejémoslo un poquito y aprovechemos el tiempo para volver a conversar, a soñar, a planificar, a organizar nuestra vida
juntos, para volver a reírnos, para volver a recordar los momentos lindos que como familia hemos vivido. Así que, para terminar, te cuento algo que leí. Dice que en el Museo del Holocausto en Israel tienen la exhibición de todo lo que los judíos tenían dentro de sus bolsillos cuando estaban en los campos de concentración. Y ¿sabes qué? No era dinero lo que tenían en sus bolsillos. No eran libretas de banco lo que tenían en sus bolsillos. Lo que ellos tenían en sus bolsillos eran fotografías de sus hijos, de sus esposas, de su familia. Y eso era lo que los mantenía vivos en los campos de concentración en tiempo de crisis, en tiempo de dolor. Así que hoy es el tiempo, la oportunidad de Dios, ¿para qué? Para volver a crear recuerdos maravillosos en familia, aún en tiempo de crisis. Así que no desaproveches esta gran oportunidad que Dios nos está dando. Es tiempo de aprovechar la oportunidad y de aprender la lección. El Señor nos está dando una lección que debemos aprender y aprender a valorar lo que antes no valorábamos. Así que en esta mañana yo quiero decirte que en este tiempo de crisis necesitamos reconocer la oportunidad que Dios nos está dando. Dios nos está dando la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos si verdaderamente vivimos lo que hablamos sobre confiar en Dios. La oportunidad de llevar esperanza y salvación a nuestro prójimo y la oportunidad de compartir tiempo de calidad con nuestra familia. Yo quiero animarte en esta mañana a que no pierdas esta preciosa oportunidad que Dios nos está dando. Vamos a orar en este momento. Yo quiero invitarte a orar. Quiero animarte a que te unas a tu familia, a aquellos que tengas cerca, y podamos orar unos por otros y podamos bendecirnos en esta mañana. Y que esta palabra te ayude a poder pasar este tiempo de una manera como Dios quiere. Que lo pasemos sabiendo que Dios nos está dando una oportunidad. Seamos fortalecidos en nuestra fe, seamos de bendición para aquellos que necesitan una palabra de aliento, y seamos de bendición entre nosotros en casa como familia. Así que te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar, y también quiero orar contigo especialmente en esta mañana por Estefanía y por María Vera, que tiene una infección y necesita de nuestras oraciones. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y orar en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por poder estar unidos, Señor, a través de las redes sociales. Señor, gracias por esta preciosa herramienta que has preparado para nosotros. Señor, porque declaramos que tú sabes todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, y has preparado estas cosas para tus hijos, para que la iglesia no se detenga. Señor, en esta mañana te rogamos que esta palabra que he compartido, Señor, esté llegando a cada corazón, y que cada persona que la reciba, Señor, pueda entender que en medio de la crisis hay dos cosas que nos pueden pasar. El peligro de desanimarnos, de desalentarnos, de deprimirnos, de estar con temor, con miedo, con inseguridad, aterrorizados por lo que está pasando, pero también, Señor, la oportunidad que nos das de que nuestra fe sea fortalecida, de que seamos de bendición para otros y que podamos disfrutar de nuestra familia en este tiempo que has preparado para tus hijos. Señor, yo quiero desde aquí con Marita bendecir, Señor, a toda la iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Te damos gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes. Te damos gracias por los ancianos, los matrimonios, las familias que, Señor, tú has puesto en nuestra congregación. Los bendecimos en esta mañana, Señor, y oramos para que esta palabra sea de ánimo, de aliento, de fortaleza para ellos. Y, Señor, también queremos orar por aquellos que están lejos, Señor, para que ellos también entiendan que Dios le está dando una oportunidad de volverse a Él. Dice el Señor, amado mío, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si hay alguno que está escuchando, que se ha alejado de Dios, que se ha alejado de la iglesia,
que se ha dejado arrastrar por el diablo, por el mundo, por su vieja naturaleza. En esta mañana oramos por ti, especialmente para que te vuelvas a Dios. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No dejes que el diablo te robe lo más importante, que Jesucristo vino a darnos a esta tierra. Jesucristo murió para que tú puedas tener vida abundante y eterna. Y lo más precioso que Él te dio es la seguridad de tu salvación. El diablo te la quiere robar, el mundo te la quiere robar, pero Jesucristo está aquí para decirte que te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Él te está diciendo que vuelvas a Él. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de reconciliarse con Dios. Así que oramos para que aquellos que están lejos puedan volver a papá y puedan reconciliarse con Él. Y Señor, también queremos orar en esta mañana, Padre, como dije, por Estefanía y por María Vera, y en el nombre de Jesús, Señor, oramos por sanidad para ellas. Atamos todo espíritu inmundo de enfermedad, sea cual sea su nombre o naturaleza. Atamos toda infección, la reprendemos, la echamos fuera de sus vidas en el nombre de Jesús. Y Padre, así como de repente, Señor, viniste a aquella cárcel donde estaba Pablo y Silas y se abrieron las puertas, Señor, y los cerrojos se rompieron, Señor, así te pedimos que en esta mañana tú irrumpas en la vida de estas dos hermanas y las toques y las sanes y las libres en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por todos los enfermos, Señor. Padre, tú los conoces y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de enfermedad y atamos toda enfermedad y en el nombre de Jesús le ordenamos que salga de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que visites cada familia, que visites cada hogar, Señor, y que los bendigas en esta mañana. Que tu gloria, tu gracia, tu poder, Señor, esté entrando a cada hogar, Señor, y cada familia reciba tu bendición en esta mañana. Señor, nosotros bendecimos la iglesia y bendecimos cada familia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Que el Señor les bendiga ricamente y seguramente durante el día nos vamos a volver a ver o vamos a estar conectados a través de las redes sociales. Los bendecimos, los amamos, los extrañamos y a aquellos que están volviendo a casa les decimos bienvenidos. Bienvenidos a casa.